en los Andes, disquisiciones sobre su contexto arqueológico y cultural. Hay que mencionar que Gori Echevarría es licenciado en arqueología y con estudios de maestría y doctorado en historia del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es fundador y presidente de la Asociación Peruana de Arte Rupestre, que es una de las instituciones que está auspiciando este evento, este Congreso Internacional. Ha realizado investigaciones arqueológicas en Perú, en México y en Bolivia, y ha dictado seminarios y conferencias tanto en el país como en el extranjero. Es editor de 2 revistas sobre quilcas o arte rupestre y ha publicado varios libros y diversos artículos sobre arqueología, incluyendo temas de patrimonio. Es miembro del Colegio de Arqueólogos del Perú, de la sede regional del Cusco, y ha realizado investigaciones arqueológicas en la región de Vilcabamba, incluyendo sitios como Choquequirao en la cuenca de Apurímac, Machu Picchu en el Vilcanota y sitios en la cuenca de Amaibamba, entre otros yacimientos de la región de Apurímac. Adelante, colega Gori Echevarría. Gracias, Hilder. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer la invitación a Federal, por supuesto también a mi colega Peter Van Dalen y por supuesto quiero saludar a Daniel Cáceres por su excelente discurso y trabajo. Conozco muy bien y estoy bastante contento de que haya participado antes que yo. Bueno, vamos a empezar la conferencia sobre choque. Vamos al inicio, por favor, de la ponencia. Sí, Choquequirao en los Andes, disquisiciones sobre su contexto arqueológico y cultural. Lo que esta ponencia va a tratar de hacer, vamos a tratar de hacer es establecer un contexto de inclusión del sitio inca, esta yacta Tahuantinsuyo, en la cuenca del Apurímac, en relación a los pueblos locales y cómo la arqueología del sitio se articula funcionalmente con estos pueblos. Siguiente, por favor. Siguiente, ubicación. Bueno, acá vemos a Choquequirao. Choquequirao está justo en el límite con Abancay. Está en la cuenca del río Apurímac, como ya mencioné. Está muy cerca de Abancay, muy cerca, pocos kilómetros comparado al Cusco, que está a 130, y es uno de los sitios de avanzada yactas más importantes de esta región. Se ubica, siguiente por favor, en la región Quechua, pero también incluye partes de Puna, zonas yungas, porque están muy vinculadas a los ríos que están asociados, y acá se puede ver, ¿no? Más o menos cómo se inscribe dentro del Parque Arqueológico de Vilcabamba, ¿no? El área es enorme del Parque Arqueológico y como se va a ver en la siguiente slide, siguiente por favor, se puede ver que Choquequirao es una fracción, es el área del sitio arqueológico que está en ese cuadrado, es una fracción, ¿no? Hay unas discrepancias respecto a la pertenencia al sitio arqueológico, ¿no? Porque se encuentra básicamente, y como se ha colocado ahí, entre los departamentos de Cusco y Apurímac. Esto genera algunos problemas, ¿no? Pero creo que ya están siendo solucionados, ¿no? Choquequirao está muy vinculado a los distritos de San Pedro de Cachora y Guanipaca, ¿no? De la provincia de Abancay, en el departamento de Apurímac, y al distrito de la Convención y Moyepata en la provincia de Anta, en el departamento de Cusco. Siguiente. Acá vemos una foto de Google Earth. La escala es 1 kilómetro, así que se puede ver que este sitio arqueológico es más que un sitio simple, ¿no? Un sitio donde está la evidencia arqueológica localizada, es un complejo arqueológico, ¿no? Muy grande. Está, como se puede ver en los círculos, donde están los principales, vamos a decir, sectores monumentales por la escala que tienen del área arqueológica de Choquequirao, se puede ver que es inmenso, ¿no? Cubre, me imagino, a ver, ¿cuánto sería? Más decenas de kilómetros cuadrados, ¿no? Me imagino que más de 20 kilómetros cuadrados en área, y es simple y llanamente enorme. El área monumental más conocida es la que se encuentra dentro del cuadrado, donde está lo que vamos a ver después que estamos llamando yacta temprana, ¿no? Todas las demás áreas del círculo son los grandes sectores con andenerías o andenes que también corresponden al complejo arqueológico Choquequirao. Siguiente, por favor. Ok, acá se puede ver en un mapa más simple de dibujo lo de la foto anterior, ¿no? Se pueden ver las áreas negras, estas negras son las áreas grandes de andenes, y el área central que está con este círculo se puede ver ahí, la yacta, que es lo que decimos yacta temprana, ¿no? Es simplemente el dibujo de la foto anterior. Siguiente.
Ok, vamos ahora a entrar a la cuestión histórica, porque es importante esto para entender cómo se inscribe Choquequirao en la historia del país y vamos a decir en la arqueología regional. Siguiente. Choquequirao se encuentra al este, sureste de, no, anterior, por favor, en el mapa, al sureste de Vilcabamba, es decir, pertenece a el área histórica llamada Vilcabamba. Esta ubicación es clave para su comprensión histórica común, vamos a decir así, ¿no? Por la cual, siguiente, por favor, Choquequirao se ha inscrito dentro del mito popular, que es un mito que corresponde o fue responsable Manco Inca por su manufactura, su construcción, su hechura, vamos a decir así, y por su existencia. Este mito es desde el siglo XVIII, si no me equivoco, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Menciona pues que Manco Inca usó el sitio como base y fue responsable, como ya dije, de su existencia, ¿no? Siguiente. Esto es bien interesante en términos históricos, es muy, muy interesante, porque se puede ver que es en el siglo XIX cuando empiezan las historias, los mitos verdaderos sobre Choquequirao. Y estos mitos son traídos por exploradores y viajeros extranjeros, por León Sangrán de 1847, ¿no? Que fue publicado, tomó sus notas en Romero en 1909, por Eugene Sartillés, es este vizconde de 1851. El peruano de la Rosa en Europa escribió en Francia también sobre el sitio y mencionó también esta asociación de Choquequirao al mito de Manco Inca. Manco Inca no es un mito, por si acaso. Me refiero a que Choquequirao se ha incluido dentro del escenario o que fue hecho por Manco Inca y eso es lo que ha generado el mito, que lo incluye dentro a Choquequirao como se entiende en los últimos tiempos del Tahuantinsuyo, en la guerra de reconquista, ¿no? Y Hiram Bingham en 1910, ¿no? Él va a Choquequirao en 1909, él llega a Abancay y es en Abancay donde es convencido por el alcalde de la ciudad para poder ir a explorar el sitio arqueológico con la promesa de buscar oro. Entonces Bingham, cuando hace su reporte en National Geographic en 1910, él apunta, y es el último investigador que hace esto, que el sitio corresponde y fue hecho y es fue hecho por Manco Inca. Manco Inca es el responsable de Choquequirao. Siguiente. Sin embargo, ¿no? Hasta el siglo XVIII, eso es bien interesante, todas las referencias documentales conocidas sobre Choquequirao, ninguna menciona que Choquequirao estaba asociado al sitio a Manco Inca o a la guerra de resistencia. Ninguna. En la documentación de Juan Arias Díez Topete 1710, que fue publicado por Huertas, no se menciona nada sobre Manco Inca, sino que se menciona, tal como está en el texto ahí, que el sitio está en una zona apropiada para explotación minera. Lo mismo pasa con el geógrafo Cosme Bueno, ¿no? Que escribe esto en 1764 y 68, que el sitio también es un asentamiento habitacional y está vinculado a explotación minera y otro tipo, pero nada que ver con Manco Inca. Y lo mismo sucede con el manuscrito de 1786, que fue examinado por el francés Dufay y por la información de Oricaín de 1790, que fue publicado después. Todos estos documentos del siglo XVIII, ninguno incluye Choquequirao como un sitio vinculado a Manco Inca. Por lo tanto, este mito es tardío y fue realizado hasta donde sabemos todavía por información procurada y publicada por investigadores europeos, especialmente franceses, ¿no? Antes de eso, no. Disculpa, Ilker, ¿puede decirle que abra su micro, por favor? Audio ya. ¿Me escuchan? Abre su micro, por favor, disculpa. Cortó. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Adelante, Gori, adelante. Ya, lo que decía es eso, que hasta el siglo XVIII ninguna información había que vinculaba a Choquequirao a Manco Inca. Y a partir del siglo XIX, especialmente por viajeros, exploradores, no tanto investigadores, más que todo aventureros, el sitio es vinculado recién, a partir del siglo XIX, a la guerra de reconquista con el gran Manco Inca, ¿no? Nuestro padre Manco Inca. Y esa es la información que hasta ahora domina, ¿no? Hasta ahora, hasta el día de hoy,
mucha gente piensa, incluso historiadores reconocidos, que el sitio corresponde a las últimas épocas del Tahuantinsuyo y que está vinculado directamente a la campaña y a la grandiosa pues, guerra de resistencia del gran e inolvidable Manco Inca. Pero no es así. Siguiente, por favor. ¿Qué está pasando en Choquequirao en términos de ocupación pre-inca? Vamos a decir, antes de que lleguen los cusqueños, ¿no? ¿Qué había antes en Choquequirao? Y esto es para contextualizar un poco y después entender lo que está pasando aquí. Siguiente, por favor. En Choquequirao se han encontrado dos áreas, en el área nuclear del asentamiento arqueológico, dos zonas con ocupaciones tempranas y ambas fueron excavadas por la misión francesa. Una se encuentra en el sector 9 Piquihuasi y otra se encuentra en el sector 2A, y fueron excavadas por la misión francesa que dirigía en ese entonces el arqueólogo Patrice Lecoq. Siguiente, por favor. La escala de las excavaciones es corta. Acá se puede ver, por ejemplo, un redibujo de un mapa de Copesco de Piquihuasi, y se puede ver en negro las unidades circulares que se encontraban asociadas debajo de las plataformas, callancas y recintos de la época Cusco imperial, de la época inca. En estos recintos, el arqueólogo Lecoq encontró cientos de fragmentos de cerámica arqueológica, entierros y otro tipo de materiales asociados a una ocupación mucho más temprana. Y en el otro sector, lo mismo. Siguiente, por favor. Aquí se pueden ver dos fotos de las excavaciones de Patrice Lecoq, que fueron, se me fueron dadas por cortesía del arqueólogo Tibo, que trabajó con él en esos tiempos, y se pueden ver pues la estructura circular, un poco la metodología y la evidencia arqueológica que se encontró, consistente de unidades, restos de unidades domésticas y en especial muchísima cerámica, ¿no? Cientos de fragmentos de cerámica. Siguiente, por favor. Acá se puede ver a jóvenes arqueólogos del Cusco excavando estos recintos, se puede ver la escala de los recintos, y esto es lo que se encontró en Choquequirao. Siguiente, por favor. Pero cerca de Choquequirao, unos 4 kilómetros aproximadamente, se encuentra otro sitio que no está ocupado o no tiene una superposición directa por la infraestructura constructiva, arquitectónica de los cusqueños. Y este es el sitio Pajonal, que tiene más de 200 metros de largo y más de 60, 70 unidades domésticas circulares. Es decir, en el área directa del asentamiento arqueológico inca de Choquequirao, Tahuantinsuyo, se encontraban varios asentamientos, ¿no? Dos de ellos que fueron superpuestos completamente por la infraestructura cusqueña, y uno, Pajonal, que todavía quedó y cuando obviamente se habrá abandonado, se especula durante la ocupación cusqueña de la zona, ¿no? Siguiente. Se puede ver ahí una foto panorámica de Pajonal. Vista desde el sur, al fondo, como dice la leyenda, está el Río Blanco, ¿no? Ese es el asentamiento pre-Tahuantinsuyo más grande de todo el área arqueológica de Choquequirao. Siguiente. Acá se puede ver en el área circular punteada la distribución de los sitios pre-incas en el sitio arqueológico. Siguiente. Ok, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estos pueblos, no? No teníamos información cuando se hicieron los trabajos en Choquequirao, y también hasta ahora la arqueología de Choquequirao está dominada por, vamos a decir, de la zona, está dominada por el interés en lo inca o en lo monumental, más que en la evidencia pre-Tahuantinsuyo. Y esto es fundamental para no tener una perspectiva más clara de qué se trata el sitio arqueológico, cómo impactó en la zona. En el año 2014, el proyecto Catastro y Delimitación Arqueológica, dirigida por Zenobia Valencia, descubrió más de 70 sitios arqueológicos entre Cachorro y Huanipaca. La mayoría de estos sitios, todos pre-incas. Ninguno, si se me pregunta, ha sido investigado, de los sitios pre-incas, investigado arqueológicamente. En este mismo proyecto de Catastro y Delimitación se descubrieron las llamas de Choquequirao. Siguiente. Ok, es obvio que la siguiente, por favor. O sea, es obvio que la centralización de los estudios en Choquequirao, que el interés en Choquequirao, ha hecho que subvalúe la arqueología pre-inca en la zona, y eso es clave para no entender bien o perder perspectiva del contexto arqueológico e inclusión del sitio Tahuantinsuyo, ¿no? En años recientes, sin embargo, el panorama ha cambiado bastante porque hay investigaciones que se han dado en el lugar, como en Corihuarachina, que es investigada por Valencia, por Béjar,
por Frost y Gorsuch, en Cotacoca, por Sieglis y Thomas, por Guamán, en la cuenca del río Yanama, y en la cuenca del río Yuracmayo, Santa Teresa, que están cerca, están todos en Vilcabamba y están cerca a Choquequirao, ¿no? Y a Machu Picchu también, obviamente. Todos estos sitios están interconectados. Uno de los aspectos interesantes de estos sitios tempranos, es decir, pre-Tahuantinsuyo, es que la mayoría están caracterizados por edificaciones circulares y por una ocupación doméstica del área, lo cual coincide plenamente con lo que se tiene en Choquequirao. Siguiente. En las excavaciones en Piquihuasi, ¿no? El arqueólogo francés Patrick Lecoq estableció una secuencia donde él habla de cerámica formativa, de cerámica wari, cerámica quilca y cerámica inca clásico, básicamente, ¿no? Con subtipos inca local, inca imperial, ¿no? Gustavo Alencastre, un arqueólogo cusqueño, ya había propuesto una secuencia similar en la década del 60, ¿no? Acá la novedad son básicamente lo formativo. Esto en realidad ha sido muy cuestionado después, pero lo que nos interesa ahorita en perspectiva es que lo que este arqueólogo y los demás arqueólogos, por ejemplo, Frost y Floer, que han investigado sitios como Corihuarachina, por ejemplo, o sitios en la cuenca del río Yanama, y como digo, incluyendo Patrick Lecoq, no han definido la cerámica local tardía. En todo el área casi en todo el área de Vilcabamba, no hay una definición clásica, que es en la arqueología peruana estilística, de cómo se definen estos sitios, cómo se definen estilísticamente, con nomenclatura, la cerámica tardía. No existe. No, sabemos que hay cerámica preinca porque está diferenciada y en muy pocos casos se puede decir que está encontrada en contexto estratigráfico, pero no sabemos qué cerámica es. Eso pasa en todos los sitios. La mención es análoga a Quilque, como dice, o de caracteres preincas. Esa es una enorme ambigüedad que no permite entender el material arqueológico pre-Tahuantinsuyo local. Y eso se debe también, y no es para excusar a nadie, pero se debe porque mucha de la cerámica más temprana, preinca, es llana, ¿no? Y lo decimos por experiencia. Yo he excavado en Choquequirao entre el 2005 y 2006. Sí, vamos a ver ahora perspectiva histórica. Siguiente. Siempre hay que estar pensando quiénes son estas personas, quién es esta gente. No sabemos, ¿no? A diferencia de Machu Picchu, por ejemplo, Choquequirao es uno de los sitios que no han sido descubiertos. Siempre se supo sobre Choquequirao. Es súper enigmático el sitio, sí, pero no significa eso que el sitio haya sido descubierto recientemente. Como ya vimos, hay información desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y hasta la actualidad. Uno de los documentos más importantes para el conocimiento de Choquequirao es la lista de la encomienda adjudicada a Hernando Pizarro, que era la más fabulosa pues, de todas las encomiendas que se hicieron inmediatamente por conquista, ¿no? En esta encomienda, Choquequirao es mencionado como Chuquicarando o Chuquierrando, en donde tiene su casa Atapoma con todos los indios y principales sujetos. Uno de los aspectos interesantes de esta documentación, es que no hay menciones de gentilicios, no hay menciones de nombres que identifican sociedades específicas, es decir, naciones o identidades sociales. Aquí todas las menciones se refieren a pueblos o valles, ¿no? O cosas de ese tipo. Y esto es algo que es muy interesante en términos históricos, porque pasa prácticamente en todo el área de Vilcabamba, a diferencia de otras zonas donde las identidades locales, los gentilicios, sí son conocidos. Ok, hablando desde una perspectiva más macro, se puede ver, podemos acudir, por ejemplo, a John Rowe, que estos pueblos generales, estas áreas con ocupaciones locales, de los cuales no conocemos sus nombres, están incluidas, según Rowe, dentro de la unidad sociopolítica conocida como los quechuas, en el siglo XV, ¿no? A ver, él dice, ¿no? Al comienzo del siglo XV, los quechuas parecen haber sido una de las grandes y más poderosas tribus de esta parte de los Andes. Su territorio incluyó la provincia Chanca, ojo, Andahuayla, por un lado, y probablemente la de Cotapampa en otro lado, cuando el estado inca era pequeño y recién empezaba a mostrar fortaleza.
Yo no quiero pretender aquí establecer o generar un debate respecto a los chancas o los quechuas, si los quechuas estuvieron incluidos dentro de la jurisdicción, los chancas incluidos dentro de la jurisdicción quechua o así, porque a mí lo que me interesa específicamente es establecer la relación cultural o la nomenclatura o los gentilicios de los pueblos que estuvieron en esa zona a la llegada de los cusqueños en el siglo XVI. Ya hemos visto por la evidencia arqueológica que hubieron varios asentamientos directamente vinculados a Choquequirao, pero no sabemos efectivamente quién ellos. La documentación, la mención de la tribu o provincia quechua que hace John Rowe es simplemente un indicativo de que es probable que un nombre para una macro sociedad donde se incluyen muchos ayllus como la quechua pueda haber sido responsable. Siguiente, por favor. Ok, siguiente, por favor. Ok, esta es una propuesta muy arbitraria, ¿no? Estamos considerando, por lo que vamos a ver un poquito más allá, que probablemente estas poblaciones quechuas no solo estuvieron en la parte entre Cotabamba y Abancay y Napurímac, sino también incluyeron una parte importante de territorio dentro del área de Vilcabamba. Muchos de los elementos históricos que vamos a mencionar parecen indicar que hay vamos a decir, correspondencia social entre estos pueblos. Siguiente, por favor. ¿No? Como dice acá, ¿no? Aunque los quechos parecen ocupar solo la margen izquierda de Apurímac, se puede sugerir que esta población se habría sentado en ambas márgenes de la cuenca abarcando un espacio considerable, que incluiría territorios entre Abancay y Vitcos, ¿no? Mencionamos esto porque es bastante significativo que en 1586 el corregimiento de Abancay incluye a Puquiura en Vitcos y Abancay dentro de su jurisdicción, y que la reducción de San Pedro de Cachora en 1590 contenga los pueblos de Saigüite, Urcos y Choquequirao, ubicados en ambas márgenes de Apurímac. Si esto induce a pensar en un territorio, como dice ahí, pero es claramente suspicaz que en esta zona se estén agrupando pueblos que deberían hipotéticamente ser muy, muy diferentes en términos socioculturales, pero en este caso parece que están siendo vinculados por una cuestión administrativa colonial, sí, pero también por algunos elementos arqueológicos como su patrón de asentamiento, su tipo de arquitectura, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, causa suspicacia el hecho de que no se mencionan los grupos o gentilicios locales, lo que ya dije, ¿no? Y que estuvieron vinculados a la ocupación cusqueña del área cuando se realizó la invasión española, especialmente considerando la importancia que esta región tuvo en la consolidación de la colonia. Ok, en la instrucción de Tito Cusi Yupanqui de 1570, así como en las memorias de Baltasar de Ocampo, no hay nuevamente, ¿no?, referencias a poblaciones locales, y tampoco lo hay en la información de servicios del virrey Toledo, ¿no? Que termina su servicio en 1581, si no me equivoco. Solamente Toledo sí menciona, no obstante, las provincias o indígenas de las provincias Manabís, Pilcozones e Izcacingas, que son amazónicas, pero no menciona los gentilicios de las poblaciones locales que estaban en esta área de Vilcabamba hasta la llegada de los españoles, ¿no? Hoy, sabiendo incluso la historia de los incas, ¿no? Ok, si hubo pueblos locales, como los ha habido, como se ha demostrado antes de la llegada del Tahuantinsuyo, ¿no? Como se ha corroborado en Papacona, Samaibamba, Santa Teresa, Yanama, Apurima, Victoria, etc. ¿Cómo se han borrado, difuminado las identidades locales? ¿Qué pasó con esta gente? Ok, algo interesante aquí que tiene que ver con los quechuas es que los quechuas, y eso se sabe por documentación histórica, amplia documentación histórica, fueron incorporados al Tahuantinsuyo como incas de privilegio. Esta fue una estrategia para eliminar los gentilicios locales, para borrar la identidad local y en un contexto de guerra o posguerra con los chancas, tener un soporte, un colchón social importante que prevenga con esta anexión al sistema social cusqueño, ¿no?, a ser inca, que prevenga que los chancas o cualquier población beligerante pueda atacar a los cusqueños en el siglo XVI, en realidad son planteamientos hipotéticos, ¿no? No estamos seguros qué pasó, pero por supuesto falta más investigación arqueológica y corroborar esta información arqueológica. Siguiente, por favor.
Ok, ¿qué está pasando arqueológicamente en Choquequirao? ¿Cómo articulamos esto con Choquequirao? Siguiente, por favor. En el año 2005 trabajamos con el arqueólogo Zenobio Valencia en un sector específico de Choquequirao, que es el sector 8, ¿no? Este es el sector donde se encontraron las famosas llamas blancas en tamaño casi natural sobre los muros de los andenes del sector 8. Acá en el mapa de la derecha arriba se puede ver el área nuclear central, principal, con el Jacaipata de Choquequirao, y a la izquierda estos andenes, que es un fragmento más ancho, sino que no se limpió la otra parte, por eso el mapa no es completo, estos andenes donde están las llamas de Choquequirao. Ok, aquí no hay cerámica arqueológica. Hay un pequeño basural, sí, que excavamos, pero que no es representativo de una secuencia grande en cerámica. Aquí lo que tenemos es arquitectura. Por lo tanto, el enfoque de investigación fue totalmente arquitectónico. Nos dimos cuenta algo muy importante en esta área arqueológica, que esta se divide en tres sectores y en tres subsectores, y estos, bueno, vamos a decir sectores, estos sectores tienen cronologías diferenciadas. Siguiente, por favor. El sector central del sector 8, o sea, del área 8 donde están las llamas, es un área cuadrangular muy definida con 3 accesos escalonados y un aparejo regular, como se puede ver en la foto, de piedras de esquisto muy, vamos a decir, finas, con poca mica, y se distingue claramente de las otras áreas. Siguiente. El sector inferior es el segundo momento de ocupación del sector 8, vamos a ver, de la llama del sector 8, de estos andenes, y es aquí donde se puede ver un aparejo muy diferente, con un tipo de roca que es esquisto micásico, muy difícil de trabajar, pero que sirvió este aparejo, como se puede ver colocadas las piedras como cuñas, para elaborar ahí las llamas, las famosas llamas blancas de Choquequirao. Siguiente. Y el tercer, vamos a decir, su sector superior, que también tiene decoraciones geométricas hechas en la misma técnica estructural, se diferencia claramente de los dos sectores porque tiene un aparejo más fragmentado y es el más tardío de los tres. Esto es importante en términos de, extrapolamos esta información, hicimos un muestreo en todo Choquequirao, en todas las áreas arquitectónicas de Choquequirao, todas, ¿no? Caminamos muchos días, hicimos varias semanas de este trabajo, y nos dimos cuenta que había esta fragmentación, lo que se veía en el sector 8 Choquequirao en términos de crecimiento arquitectónico, se reflejaba en toda la yacta, en toda la yacta. Y eso fue muy interesante porque nos dimos cuenta de que habían dos momentos constructivos, dos grandes momentos constructivos en Choquequirao, que están muy determinados por estratigrafía horizontal y por el recambio en el uso del material constructivo. La yacta temprana, siguiente por favor, que es la construcción, la infraestructura más temprana de Choquequirao, está hecha con un material constructivo de esquisto fino, básicamente, de esquisto casi sin mica, con muy poca mica. Y con este material se edificó toda la arquitectura central, mínima, pequeña de esta área arqueológica, como se puede ver en el mapa, ¿no? Es decir, la primera fase del sector 8, la primera fase del sector 7, que son los andenes ceremoniales, y la plaza inferior, porque hay dos plazas en Choquequirao. Siguiente. Esta es la plaza inferior de Choquequirao. Toda esta área, incluyendo sus andenes asociados, es un área ceremonial, es un área fina, es un área completa. El gran arqueólogo y maestro inolvidable, maestro Manuel Cháez Bayón, él nos enseñó que las yactas arqueológicas tienen un equipamiento completo, vamos a decir, surgen con un equipamiento básico completo, ¿no? Que son pachas, templos del sol, templos de los malquis, Jaucaipata, por supuesto, Usnu, Callancas, principales, etcétera, etcétera. Y la yacta principal, es decir, el área primordial que se hizo con este tipo de material constructivo, es decir, la yacta temprana, incluye todos estos elementos, ¿no? A la derecha de arriba se puede ver el dibujo de Jarambinga de la plaza inferior o Urin, como también se le llama. Siguiente. Esta plaza, esta infraestructura incluye el sector 7, como mencioné, andenes, donde también se puede ver evidencia de ampliación constructiva.
Abajo en la foto se puede ver claramente una sección que ha sido ampliada. Siempre, esto es un problema en arqueología, es una cuestión de percepción. Se ha pensado por mucho tiempo que muchas de las yactas arqueológicas, como Machu Picchu, Choquequirao, Pisa, qué sé yo, otras, son contemporáneas entre sí, y eso está derivado también un poco del planteamiento del doctor Manuel Chávez. Pero ahora podemos ver claramente, y Choquequirao es un modelo para esto, y el material constructivo y el análisis arquitectónico ha sido fundamental aquí, de que las yactas han crecido y han cambiado y han modificado su infraestructura muchas veces. Hay un proceso de remodelación constante, ¿no? Muy constante. Entonces, el sector 7, estos andenes, ¿no? Tienen evidencia de remodelación inconclusa que ha hecho pensar a algunos investigadores que la infraestructura no fue construida, no fue terminada de construir. Y por eso Choquequirao corresponde a la última parte, el último momento del desarrollo imperial cusqueño. Cosa que no tiene ningún sentido a estas alturas de la investigación, ¿no? Muchas de las remodelaciones no fueron concluidas. Y ya sabemos por qué, ¿no? Porque se estructuraron los sistemas de organización social cusqueños imperiales por la invasión de nuestro país por los bárbaros de Europa. Siguiente. Ok, ahora, la segunda etapa o yacta tardía de desarrollo de Choquequirao es muy indicativa. Siguiente, por favor. Se puede ver que aquí se incluye la Plaza Superior Jana, que también tiene la infraestructura típica de una yacta, ¿no? Es decir, tiene jacaipata, tiene pachas, tiene templos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue hecha con otro material constructivo. Este es el elemento clave para notar que existe estratigrafía horizontal en el sitio arqueológico. Ahí hay evidencia física de eso. No es una especulación genérica. Por supuesto, se tienen que ajustar estas cosas porque nuestra observación principal fue en el sector 8, pero se puede ver claramente los demás. Siguiente. Y es aquí, en la yacta tardía, donde empieza un desarrollo vertiginoso de Choquequirao. Vertiginoso, extraordinario, increíblemente grande. ¿Por qué? Porque aquí es donde se empiezan a elaborar, a construir los gigantescos sectores de andenes, estas tres áreas que son Pacchayo, el sector 8, Las Llamas, y Pincho of New York, que son gigantescas obras, empresas de infraestructura agrícola. Gigantescas. Pacchayo debe ser 3, 4 veces toda la yacta principal temprana de Choquequirao. ¿Cómo es posible que haya pasado esto de esa manera? Es decir, ¿qué sucedió? Es claro, solamente a nivel, siguiente por favor, constructivo, que un momento no se corresponde funcionalmente con el otro. La yacta temprana no solamente se divide en términos se puede distinguir en términos de una ocupación por el material constructivo, sino también a partir de las obras, de los elementos, de las obras, es decir, de las grandes empresas constructivas que se están llevando a cabo en Choquequirao, ¿no? Y acá se ven las llamas, los andenes de la llama de Choquequirao. Siguiente. Y acá se puede ver Pinchonuyo, que también es una empresa tardía. Y tiene el mismo tipo de aparejo de las llamas de Choquequirao, y este está lejos, como 4 kilómetros del área central, donde está la yacta temprana. Siguiente, acá se puede ver una foto del sector 8, donde se puede ver esto es de la yacta tardía, donde se puede ver el acomodo de las llamas blancas, ¿no? Que corresponden a una etapa tardía de crecimiento cusqueño. Ojo, las llamas de Choquequirao son constructivamente en diseño, elaboración, planeamiento, estructura cusqueñas. No tienen absolutamente nada que ver con los chachapoyas ni con nadie específicamente. Este tipo de aparejo es único prácticamente en el Perú y fue elaborado dependiendo del material constructivo, y la solución constructiva, vale la redundancia, y del diseño fue también una obra propia. No, aquellos que conocen la arqueología de chachapoyas y de otros lados saben inmediatamente que no hay parámetro de comparación. Lo decimos simplemente para aclarar cuestiones de relaciones culturales. Siguiente. Ok, vamos a ver la cronología de la asociación cultural. Siguiente. Ok, Hiram Bingham, yo no soy hincha de Hiram Bingham, ¿no? Pero
colegas, algunos colegas me conocen, van a sonreír con esto, pero fue Hiram Bingham el que en 1910 estableció la primera asociación cultural cronológica para Choquequirao. Fue Bingham el que dijo que el sitio era Tahuantinsuyo sin ninguna duda, y lo hizo haciendo una comparación controlada, porque él comparó estos edificios con dos hastiales, estas grandes casas de 2 pisos, estas grandes casas, con edificios similares en Ollantaytambo, Pisac y Racchi. Y ahora sabemos que estos 3 sitios están vinculados a Pachacuti. Y con eso adelanto un poco la cronología precisa para el asentamiento, ¿no? A partir de esto ya se puede, se entiende mejor esta relación si podemos establecer la misma metodología, vamos a decir, para establecimiento de una asociación cultural o cronológica controlada. Siguiente, por favor. En Choquequirao existe una gran paccha. La paccha más grande que yo he visto en todo el Tahuantinsuyo está aquí. Es la paccha escalonada, que Bingham la llamó escalera gigante, ¿no? Y que cada escalón, cada plataforma es prácticamente un templo al agua. Pero esto no es un elemento aislado. Siguiente. En términos, vamos a decir, cusqueños generales. Aquí se puede ver la gran paccha de Sayhuite. Es prácticamente la misma obra en diseño y planeamiento. No es lo mismo, no es exactamente igual, por supuesto, pero el diseño es similar. Se trata del mismo lenguaje formal y del mismo tipo de paccha. Deben ser las 2 pacchas más grandes que existen. Es extraordinario, eso es un templo al agua, ¿no? Si esta está en Sayhuite y es una obra de Pachacuti, ¿no? Siguiente, por favor. Acá hay unas fotos comparativas adicionales, ¿no? La de abajo es la de Hiram Bingham, la de arriba Choquequirao ya restaurado, y la de la derecha Sayhuite también intervenido. Ahora, pacchas similares se encuentran en el área en el área arqueológica donde vamos a decir que Vilcabamba, en el área de Vilcabamba donde se conoce históricamente que tenía su asiento, vamos a decir su hacienda Pachacuti. Siguiente. Acá podemos ver la paccha de Choqueisuisui, según Paul Fellos, su publicación del 44, pero él examinó estos sitios en el 41, que también es una obra de Pachacuti, ¿no? Y en Machu Picchu, en Choquequirao, en Pisac y en otros lados existen pacchas similares que nos permiten establecer fundamentar la asociación que, por ejemplo, estableció Bingham con otro tipo de elemento arquitectónico. Pero también hay otros elementos para indicar que la cronología de Choquequirao es una cronología temprana. Siguiente. A nivel histórico, por ejemplo, según Rowe, el orden de las campañas de conquista del Inca Pachacuti tiene que haber sido desde la cuenca del río Purímac, siguiendo la cuenca del río Vilcanota, Urubamba, el área de Vilcos y después a Maibamba. Entonces, ¿cuál es el sentido primario de correspondencia histórica de una yacta tan importante como Choquequirao? Obviamente, el área principal donde tuvo más problemas, vamos a decir, históricos en términos de confrontación con otras sociedades complejas como los chancas. Entonces, la yacta temprana tuvo que probablemente haber sido puesta y establecida en el área de Apurímac por un condicionamiento histórico y por el orden de las conquistas que estableció Pachacuti. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Pachacuti como fundador de la yacta temprana. Inició la yacta temprana, ¿no? A ver, siguiente. Y acá tenemos un plano nuevamente de las áreas, de Choquequirao vinculadas a Pachacuti. Como ya dije hace un rato, el sector 7 de la primera fase se encuentra una construcción cuadrangular que es temprana. Toda el área nuclear, todo el área de la yacta principal también está asociada a Pachacuti, ¿no? Y esos son los 2 elementos principales de la yacta temprana. Siguiente. Y es su hijo, Inca Tupac Yupanqui, el que funda la yacta tardía. Y eso está fundamentado también por una documentación histórica del francés Dufay, porque él menciona que, siguiendo también documentación de América Rostro,
uno de los, no recuerdo quién fue, Tito Cusi creo que pidió parte del territorio que incluía Choquequirao porque él fue jefe de la panaca de Tupac Yupanqui. Entonces, para este investigador francés, Tupac Yupanqui es el responsable de la construcción de Choquequirao. Pero obviamente él no ha investigado directamente ahí, no ha notado estas diferencias en la construcción, pero es un indicador claro de que el sitio está vinculado a estos dos incas. Siguiente. Ok, acá tenemos las áreas constructivas que están vinculadas al Inca Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui es otro carácter de Inca, es otro personaje, no son comparables. Cada Inca tenía un carácter diferenciado y se puede ver en sus obras, ¿no? Claramente el imperio que heredó Tupac Yupanqui no es el mismo imperio de Pachacuti. Y necesitaba probablemente, si es una de las hipótesis que tenemos para el crecimiento vertiginoso y la construcción de andenes, necesitaba probablemente materiales, por ejemplo, coca, ¿no? Industrial, a nivel industrial, para solventar su campaña, la gran campaña conquistadora del mundo que emprendió nuestro padre Tupac Yupanqui. Entonces, eso puede responder un poco por qué creció tan rápido, de esta manera tan vertiginosa, el área Choquequirao, que ya no es la misma yacta que la yacta temprana. Y esto lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Articulación funcional. Siguiente. Ok. Si examinamos el sitio, vemos la calidad de la arquitectura y el contexto histórico de la yacta temprana en Choquequirao. ¿Qué está pasando? Lo más probable, es lo que consideramos hipotéticamente, es que la yacta temprana cumplió funciones suntuarias, diplomáticas y rituales, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, fiestas y festines. Siguiente. Ceremonias y rituales. Siguiente, por favor. ¿No? En un contexto en el cual ellos necesitaban establecer relaciones asimétricas con los grupos que estaban en un área, en un territorio con un conflicto social, como puede ser el de la guerra con los chancas. Y el siguiente, por favor. No, está bien ahí. Y es anterior, por favor, anterior. Y es en este contexto en el cual es probable que los quechas fueron elevados al rango de incas de privilegio. Para eso es probable que fue la yacta temprana, ¿no? Es un centro de reunión, un centro de actividades rituales, un centro vamos a decir, en el cual se tiene que negociar probablemente con las poblaciones locales su anexión, sus tratos con el nuevo imperio cusqueño. Entonces, es clara la diferenciación. Siguiente, por favor. Y en otro contexto histórico, ya una vez terminado estos tratos, ya con la población quechua convertida en incas de privilegio, ya en otra situación, en otra circunstancia, es donde la yacta tardía surge, especialmente con el desarrollo de estas inmensas, increíbles obras de infraestructura agrícola. Impresionante, ¿no? Un momento, y esto está ahí, como ya lo dije, se distingue a partir se puede distinguir a partir del material constructivo y del análisis arquitectónico del sitio, pero una yacta no es igual a otra. Todavía, hasta este punto, no sabemos quiénes son estas personas que estaban ahí. Esa es una de las preocupaciones de la investigación y con eso prácticamente empezamos esta charla. Pero es claro que las poblaciones locales fueron anexadas primero mediante una yacta, vamos a decir, de tipo más ceremonial, de tipo más ritual, de tipo más diplomática, ¿no? En un contexto social grande en el área, con todas las poblaciones locales que tenían que estar sujetas a Tahuantinsuyo, y la otra ya es esta misma población, esta población que debió servir como fuerza de trabajo para la construcción de estos inmensos andenes. De estos andenes, de esta extraordinariamente gran infraestructura, no solo para construirla, sino para sembrar y cosecharlos en los productos que se están dando acá, y uno de esos productos es coca, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer en ese sentido, estamos claros de que se trata pues de dos momentos históricos diferentes. Siguiente, por favor.
y 2 incas diferentes, claro está. Conclusiones. Ok, siguiente, por favor. Ok, hemos elaborado una secuencia cronológica de Choquequirao. No, muchas de las preguntas que tenemos todavía están inconclusas, ¿no? Como se puede ver, la fase más temprana es antes de 1438, ¿no? Es la primera etapa con los poblados locales felices, viviendo, interactuando solos ahí en el área, ¿no? ¿Quiénes fueron estas gentes? ¿Fueron quechuas? Es una pregunta que estoy seguro que los historiadores están más capacitados a responder que yo en este momento. Pero hay indicadores que probablemente fueron poblaciones quechuas, pero hay que llegar más allá. En realidad esa es parte de la idea, saber quiénes fueron las poblaciones que fueron afectadas mediante el impacto contundente de la política estatal cusqueña. Primero con la yacta temprana diplomática y segundo con la yacta tardía. La segunda etapa, lo acabo de decir, ¿no? Entre 1438 y 1471, es la etapa de Pachacuti, la fundación de la yacta, que es la yacta temprana. El tercer momento es entre 1471 y 1493, que es la época de Tupac Yupanqui, con el crecimiento vertiginoso de la yacta de Choquequirao, que es la yacta tardía, ¿no? Y a partir de 1533, un proceso paulatino hasta 1590 de abandono, desestructuración de la yacta, como ya se ha documentado y se ha visto en otros lados, ¿no? En el cual, una vez que los bárbaros de Europa llegaron al Perú, los españoles destruyeron todos los sistemas de articulación social, administrativa que tenían los cusqueños, las yactas perdieron ese poder de integración y se abandonaron, y las poblaciones locales empezaron a regresar a sus pueblos. No estamos seguros si Ataupoma, el curaca que era el jefe del pueblo chuquicarando, Choquequirao, vivía en Choquequirao. No hay esa documentación, no se dice eso. Quizá no. Lo más probable es que no. Pero es probable que esta misma gente haya desestructurado un poco el sitio y después, en la cuarta etapa, ya después de 1590, en que el sitio se abandonó hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, que llegaron los primeros exploradores, el sitio fue saqueado completamente, destruido, y como se ve en la misma documentación de estos viajeros, ¿no? Hasta que llegaron los arqueólogos y empezaron a trabajar en el sitio y recuperar un poco su imagen monumental. Siguiente, por favor. Ok, conclusiones rápidas, ¿no? El Choquequirao incluye decenas de sitios arqueológicos poco estudiados y desconocidos, ¿no? Lo cual tiene repercusiones en la historia del sitio. Es decir, si no estudiamos los asentamientos locales, solo nos vamos a quedar con una idea abstracta de que de lo clásico que pensamos que es la ocupación del Tahuantinsuyo, ¿no? Llegaron, se pusieron y punto. No, hay algo más, ¿no? Y la información histórica en la misma yacta implica eso, ¿no? Las dos grandes etapas, ¿no? Ok, el conocimiento de Choquequirao está condicionado por la mitología y la historia de la resistencia manco-inca. Sí, y no podemos culpar a la gente por eso, ¿no? La gesta, la epopeya de manco-inca es extraordinaria, extraordinaria. Solo mencionar el nombre de Manco Inca es un gesto sagrado. Así que no podemos acusar a nadie por eso. La evidencia arqueológica indica una complejidad ocupacional con al menos 4 periodos marcados, pero solo en la zona nuclear del parque arqueológico. Aunque casi toda el área monumental ha sido excavada, la evaluación de la evidencia conjunta indica un proceso macro de crecimiento general del asentamiento inca en 2 periodos con funciones diferenciadas. De eso no tenemos ninguna duda. Es muy claro que la yacta temprana y la yacta tardía son funcionalmente el día y la noche, ¿no? E incluso con un área específica, es decir, un área suntuaria, ritual, para la yacta tardía, que es la plaza Hanan o la plaza elevada, ¿no? Ok, Pachacuti está vinculado a la yacta temprana en un contexto de guerra, posguerra, los chancas, probablemente, ¿no? Y Tupac Yupanqui es responsable de la yacta tardía en un contexto de consolidación imperial y probablemente mandó construir esos grandes andenes para su extraordinaria campaña de conquista del mundo. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Okay. Extraordinario, colega Gori, una exposición, digamos, que realza, pues, digamos, que uno de los sitios, digamos, a implementar con mayor, digamos, importancia arqueológica en esta área de Purímac es Choquequirao. Bueno, espero haber hecho un resumen adecuado, estimado Gori.
pienso que Choquequirao es uno de los sitios de la época inca y por lo que he escuchado, quizás pre-inca, y que obviamente resalta lo más importante de complejos y enigmáticas, como vimos tanto de yactas, andenes, etcétera, lo cual obviamente está envuelto en una mitología gloriosa, como tú mismo lo indicabas. Esa investigación que nos has permitido esta tarde permite obviamente contextualizar los motivos, llamas a gran escala, permitiendo redefinir obviamente la ocupación en este sitio arqueológico. Lo que tú planteas obviamente según tu conclusión son 4 momentos bien definidos que van desde la ocupación, abandono y obviamente asociado a contextos que mayormente eran una remodelación de acuerdo obviamente a las políticas dadas desde el Tahuantinsuyo y los cambios radicales en función al asentamiento. Gori, tenemos algunos, digamos, preguntas en el chat, a ver si vamos haciendo lectura. Preguntan, ¿no? Si hubo siempre grupos locales con su propia organización y manufactura propia, pero ¿qué hombres tenían? Esa es, digamos, la asocia a esta pregunta. Y la siguiente, por favor, es si quienes tienen estudios serios sobre la nación quechua, porque hay poca información de esta etnia. Sí, sí hay grupos locales, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta, hay grupos locales, bastantes grupos locales, de hecho, ¿no? Creo que no se ha avanzado mucho en esta arqueología pre-inca en la zona de Choquequirao. Creo que la fama de Choquequirao ha hecho que todos los investigadores yo incluso he ido directo a la parte inca, ¿no? Hayamos ido a ver esto, pero existe muchos asentamientos, como le digo, solamente en 2 distritos del área de Apurímac se han encontrado más de 70 sitios arqueológicos pre-incas. Y eso es solamente un fragmento de lo que hay en realidad. Entonces, se necesita más investigación para poder definir los estilos cerámicos locales, las variaciones culturales, las unidades domésticas, precisarlas, ¿no? Lo que se ha hecho en Choquequirao, se excavaron creo 3 recintos, nomás excavó el arqueólogo francés, ¿no? Y la arqueología, es decir, el Ministerio de Cultura no hizo excavaciones en contextos pre-incas, por lo tanto no tenemos esa evidencia. Y si examinamos los resultados de estos investigadores, incluyendo los que están, por ejemplo, en las otras cuencas, no tenemos tampoco definiciones claras de qué se trata y qué estilos tienen estas poblaciones. Ahora, no sabemos los nombres, y eso es frustrante, porque una de las cosas que realmente queremos saber es cómo se llamaban estas personas, estos pueblos, sus gentilicios, son nuestros ancestros, es nuestra gente. Tenemos que saber quiénes fueron. Esa es la misión de la arqueología. Así que espero que más investigación pueda permitirnos lograr este objetivo. Ahora, la segunda pregunta, Hilder, no la capté bien. Ya, la pregunta es, ¿a quiénes tienen estudios serios sobre la nación quechua? ¿Alguna referencia bibliográfica quizás pregunta, no? Sería yo muy mezquino si fuera a referir eso, ¿no? Estoy seguro que muchos investigadores peruanos han hecho... No es una pregunta que yo me siento realmente capaz de contestar, ¿no? Hay mucha investigación respecto a los chancas en la zona de Abancay. Muchos de mis colegas han hecho investigación muy prominente. Creo que a la persona tan amable que me hizo esa pregunta, yo creo que este es el lugar donde esa persona va a saber quiénes son los que han hecho la investigación seria sobre los chancas en este congreso. No solo por escucharlos a los ponentes, sino porque ellos van a referir a los investigadores que también han hecho esas investigaciones. Así que prefiero excusarme, por supuesto, pidiendo la disculpa de caso, pero creo que acá vamos a aprender quiénes están haciendo investigación seria y quiénes fueron los anteriores a ellos, ¿no? Excelente, colega Gori. Y bueno, resaltando en este trabajo de tu investigación, personalmente pienso de que es uno de los, digamos, sitios, Choquequirao, importante en esta región y sobre todo, pues, que tu investigación obviamente ha permitido definir los monumentos, las migraciones poblacionales, ¿correcto? De tanto de lo pre-inca como de lo inca. Además, en los cambios en los sistemas de asentamiento que estaban orientados exclusivamente a las órdenes, obviamente, del poder del Tahuantinsuyo. Y creo que finalmente, con tu exposición, yo no conozco personalmente Choquequirao. Si ayer estaba, digamos, motivado, hoy realmente estoy convencido. Muchas gracias, Gori.